Bueno, bienvenidos a Café con Fe, su podcast cristiano favorito. Y hoy estamos con un invitado muy especial, nuestro hermano Samuel Lemus, un hombre de Dios, un hombre que el Señor ha puesto un talento muy especial en él y es de interpretar la palabra de Dios de una forma muy especial. Hermano Samuel, bienvenido, Dios le bendiga. Amén, muchas gracias Ismael, gracias por tu invitación. Bueno, sí, la palabra de Dios es maravillosa si la podemos interpretar. La Biblia dice que ninguna palabra es de interpretación privada, sino que todo lo hacemos es por el Espíritu Santo. Amén, amén. Sí, hermano Samuel, ¿y qué más? ¿Cómo sintió la convención? ¿Cómo le fue a la convención? Estamos en convención. Excelente. Hacía rato que no había convenciones y vi algunas cosas que me gustaron mucho. Número uno, podría decir que vi la asistencia un poco quieta, la gente caminaba menos. Hace años en las convenciones uno veía un poco más de movimientos. Esta vez, por alguna razón, veía que toda la congregación estaba como quieta ahí en el coliseo. Y lo otro que vi es la forma de cantar. Se escuchaba a la congregación cantando al unísono. Eso fue muy bonito, muy emocionante. Me gustó. ¿Le gustó la convención? Sí, los predicadores excelentes. Hubo buena abundancia. Lo que dijo el hermano me gustó mucho y es verdad. Cada generación de predicadores que pasa, sobre todo en el consistorio a ese nivel, Dios no se va. Se van unos, pero vienen unos también capacitados. Hay mucho talento, hay muchos dones. Amén. Dentro del cuerpo ministerial, en todos los niveles. Dios capacita a los que llaman. Así es, amén. Bueno, hermano Samuel, hoy queremos traer un tema muy, muy especial y es la Santa Cena. Para esta fecha, por lo general, los pastores como que toman estas fechas como que para hacer una Santa Cena, la despedida en la iglesia y como que fin de año hagamos una Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué es la Santa Cena, hermano Samuel? Sí, parece que es una costumbre que hemos tomado en la iglesia de hacer la Santa Cena para esta época, pero está claro que los primeros apóstoles, ellos hacían la Santa Cena casi que cada primer día de la semana, cada vez que se reunían los domingos, partían el pan. Entonces dice la Biblia que ellos se mantenían juntos en la comunión y en el partimiento del pan, en las oraciones, lo que quiere decir que era muy constante esto de la práctica de la Cena del Señor. La Santa Cena la instituyó el Señor el día de la Pascua, la noche esa misma que tomó la Pascua, la Cena de la Pascua con los 12 apóstoles. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 11, 1 Corintios el capítulo 11, el verso 28, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Esto significa que la Santa Cena es un conmemorativo. Amén. Es una conmemoración en memoria del Señor. Es una fiesta de acción de gracias, porque el mismo Señor, esa noche que podía haber muchos sentimientos de tristeza y dificultades, sin embargo el Señor esa misma noche tomó el pan y dio gracias. Su primera acción había muchos motivos para estar triste, pero el Señor encontró motivos para poder dar gracias. Y esa debe ser la actitud de la Santa Cena en nosotros. Dando gracias. O sea que no hay una fecha especial, una fecha estipulada para la celebración de la Santa Cena. No, necesariamente no. Los pastores pueden tomar las decisiones de tomar la Santa Cena. Yo tuve la oportunidad de ser pastoreado por algunos pastores que lo hacían cada 3 meses. Otros pastores lo hacen cada 6 meses. La mayoría lo hace una sola vez al año, al final del año. ¿Qué sí puedo notar, no? Que nosotros, usted sabe que la mayoría de nosotros de la iglesia viene del catolicismo. Entonces se crea una especie de sincretismo, de unión, tenemos cositas que hemos como heredado de la cultura católica y traído a nuestra cultura, a nuestra doctrina. No son cosas muy fundamentales, no son cosas graves, pero sí cosas que podemos mejorar.
Y una de las cosas que hemos notado, que se notaba mucho antes, era que el día de la cena la gente venía con una especie de depresión espiritual, muy deprimido espiritualmente. De las canciones le bajaba un poquito más el tiempo para hacerlas un poco más tristes, y había como un ambiente un poco lúgubre, como lo que es una misa. Y recuerde que la misa sí, ellos tienen un tipo de doctrina donde para ellos la misa es un sacrificio donde Jesucristo es sacrificado cada misa. Entonces por eso la misa es así, es triste, lúgubre, es un velorio. Mientras que el culto es una celebración, es una fiesta. La imagen que tiene el católico de Cristo es una imagen de un Cristo crucificado, derrotado. Pero la imagen mental que tenemos los cristianos de Cristo es de un Cristo resucitado. Amén. Porque la ventaja de Cristo, o el poder del Evangelio, está en que Cristo murió pero resucitó. Así es. Y está con nosotros, y es un Cristo victorioso. Entonces cuando el apóstol dice que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, yo siempre he dicho, ¿qué resultado, qué trae, qué sentimientos produce en nuestra vida cuando nos acordamos de Jesús? ¿De ponernos a llorar y deprimirnos porque murió en la cruz? ¿O de estar muy alegres, muy contentos, muy gozosos, muy agradecidos porque murió pero resucitó y vive y vendrá por nosotros? Porque el apóstol dice, sí, cada vez, dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces sí. La expresión hasta que Él venga también quiere decir que estamos anunciando su regreso. Su regreso. Está vivo y viene por nosotros, y eso debe producir en nosotros alegría. Porque ese es el otro tema, ¿no? La venida del Señor produce en muchas personas miedo, temores. Pero si usted ve, la Biblia dice en Apocalipsis que la iglesia dice, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. La iglesia debe estar deseando como una esposa el regreso de su esposo. El temor es para los que no están preparados. Ahí sí. Es probable que sea para que no esté preparado, pero también ocurre, también porque a veces hemos sido enseñados de que se nos enseña que no estamos preparados. Es correcto. Entonces, como se nos dice siempre que no estamos preparados, la gente se ha creído que no estamos preparados. Pero Dios ya nos ha preparado. Pero estamos totalmente preparados, que nosotros hemos sido salvos ya por la gracia de Dios. Amén, amén. Ahora, lo que a veces trata de enseñársenos para decirse que no estamos preparados es que no estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Entonces tenemos que vivir una vida que agrade a Dios porque vamos a ser salvos. Correcto. No que tenemos que vivir una vida que agrade a Dios para ser salvos, sino porque vamos a ser salvos, debemos vivir consecuentemente con nuestra posición, que es de ser salvos. Nosotros somos salvos ya. Hemos sido salvos del pecado, porque Cristo quitó el pecado del mundo. Somos salvos del pecado, o sea que nos mantenemos, digamos, aparte del pecado, victoriosos del pecado ahora, y seremos salvos del infierno. Tres. Correcto. De hecho, la Santa Cena se toma como referencia, pues, la copa beber, esta es mi sangre, y ¿cómo es? Y la sangre es la que nos limpia, la que nos limpia de todo pecado. Entonces eso quiere decir que estamos preparados para irnos con el Señor. Correcto. En cuanto a eso también podemos dar un apunte que por eso es que la Santa Cena tiene una cantidad de cosas más profundas que podríamos tocar. La Santa Cena es una conmemoración. Una conmemoración. Que se hace y fue constituida por el Señor. Claro. Que fue constituida por el Señor. Y se hace en memoria de Él, en recordar ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, pero también recordamos que Él resucitó y que viene por nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano Samuel, otra preguntita es, el tema cuando el apóstol Pablo toca el tema de beber la Santa Cena indignamente, también ¿a qué hace referencia? Muy bien, lo que ocurre allí es lógico, es normal, debemos ser claros también en que el cristiano debe acercarse a la mesa del Señor con una conciencia limpia, ¿no? Con una aspiración de una conciencia pura. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra dignidad, ¿qué nos otorga dignidad a nosotros? Porque si
si nos ponemos en el término estricto de la expresión, ninguno de nosotros es digno de tomar la cena del Señor. Lo que nos hace digno es la sangre de Jesús, Cristo se presenta por nosotros en reemplazo, sustitución por nuestros pecados, y me otorga la dignidad que yo he perdido. La dignidad yo la perdí hace tiempo con el pecado. Y como todos hemos pecado, porque nadie, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Entonces, no quiere decir porque algunos hemos cometido más pecados que otros. Sin embargo, un solo pecado ya te daña toda la dignidad, no eres digno. Por eso la Biblia dice que el único digno es el Jesús. Digno eres, Señor. No había nadie digno de abrir el libro, pero el único digno es Jesús, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él nos otorga esa dignidad, una dignidad imputada. La hemos recibido por la gracia de Dios. Entonces nosotros ahora, cuando el apóstol precisamente en ese pasaje habla de tomar la cena indignamente, tenemos que ver el contexto. El contexto es que los hermanos de Corinto, de la ciudad de Corinto, están haciendo de la cena una fiesta extraña. Están comiendo unos manjares o unas comidas. Se estaban pasando, por decirlo así. No se conservaba el ritual como tal. Ya hacían unas comidas grandes y los primos... Y tal, en el verso se emborrachaban también. Sí, se embriagaban, y unos iban por allá y se embriagaban por allá y comían. Y otros a los pobres le daban, era un platico más pequeño y por allá, y hacían, era una cena. Literalmente, eso era un desorden. Claro. Habían malinterpretado cómo se hacía la cena. Por eso es que el apóstol instituye a los corintios y les enseña cómo es. Eso tiene un ritual. Un ritual. Y ese ritual tiene unos elementos. Ahora, nosotros no podemos tampoco volvernos ritualistas ni sacramentistas. Y para nosotros no es un sacramento. Y inclusive tenemos que hablar de un tipo de doctrina que es la transustación, que los católicos tienen. Ellos consideran, y en la mente de algunos de nosotros por algún tiempo también, porque casi a veces no hablamos de este tema, es que la gente piensa, el católico cuando se vuelve pentecostal también sigue pensando lo mismo, no cambia. Que la copa, cuando el pastor ora, en la misa hay un momento donde el cura se pone de espaldas, hace una oración especial, ese momento se llama la consagración. Y en la misa, según en ese momento, el vino y la hostia se convierten literalmente en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo. ¡Qué error! Es un error, realmente es una herejía. Entonces, para nosotros, para la doctrina bíblica, la copa y el pan que comemos es un símbolo del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, pero no es literalmente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a alguna Santa Cena donde, por allá en el sur del Cesar, mi papá oficiaba Santa Cena y fuimos, y los hermanos sacaron lo que sobró de la Santa Cena al patio, hicieron una oración y lo quemaron, porque eso era demasiado sagrado y nadie más podía comerse eso. Y yo de pelado quería comer un pedacito de pan. Todos los panes que habían quedado. Entonces los hermanos pensaban que eso era demasiado sagrado. Eso es sacramentismo, eso es transustación, y es una doctrina católica que está metida a veces en la mente, ¿verdad? Pero el hermano toma la copa y eso tiembla y se deprime y cree que es sangre lo que está tomando, y eso no es así. Es un símbolo, simplemente un símbolo de la sangre de Cristo. Ahora, hay otro tema que me gustaría que tocáramos, y es el tema del ritual. Para mí es una opinión personal, para mí se debe usar vino. El vino en la Santa Cena. Sí, porque el vino tiene un símbolo, no Jesucristo realmente en el evento de la Pascua tomaban 4 veces vino. 4 promesas que el Señor le había hecho a Israel. Eso es una cosa totalmente, digamos, cultural de ellos. Sí. Pero sí era vino. ¿Por qué para mí debe ser vino? Porque es que se trata de la uva estrujada. De hecho, él dice, esta es la última vez que tomaré del fruto de la vid. Del fruto de la vid. Y entonces la uva estrujada, símbolo de Cristo. Cristo estrujado, pasado por el molino, roto, destrozado. Y el vino siempre ha sido símbolo también
del Espíritu Santo. El vino también es símbolo de la alegría. Por eso dice en Proverbios, dad a beber el vino a los que están tristes. Claro. A los que están tristes. Dad a beber el vino. Entonces, el vino debe ser fundamental para mí en la reunión. A veces hay anécdotas que tengo, ¿no? Y el pan sin levadura. El pan debería ser un pan sin levadura. La levadura siempre en la Biblia fue símbolo de las malas cosas, de la doctrina, del pecado y del fariseísmo, de la hipocresía. Porque Jesucristo le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, del legalismo. Eso es levadura, legalismo. Un poco de levadura, un poco de legalismo, un poco de fariseísmo, un poco de hipocresía, acaba con todas las cosas. Entonces el pan simboliza Cristo puro, Cristo sin levadura. Y como es Cristo, nosotros en este mundo. Porque realmente el cuerpo de Cristo somos en nosotros. Comemos un solo pan, tenemos una sola mesa. Por lo tanto, estamos en la comunión. En ese momento participamos todos de la misma mesa donde participamos millones de cristianos. Por eso también se habla de la comunión. La comunión de la Santa Cena es porque se come en la misma mesa, se parte del mismo pan, se toma de la misma copa, por decirlo así, ¿cierto? Es una comunión. De hecho, leyendo también lo que dice Pablo a los Corintios, es que ellos también tenían muchas discusiones. Ellos tenían muchos problemas, muchos conflictos entre sí. Entonces ellos le dicen, Pablo le dice que deben estar en comunión. Entonces también la parte donde dice que tomar la cena dignamente, también habla de la parte de la comunión, que no podemos estar en discusión, problemas con un hermano, en envidia. Claro, en ese tema, ¿no? También, totalmente de acuerdo. De hecho, se busca que, y eso lo hacen en la iglesia y lo hacemos muy bien, ¿no? Que los hermanos que tienen dificultades, que se tuercen los ojos y esto, para esa época se pongan en comunión. Se pongan en comunión, que es amistad, consideración, se pongan en comunicación. No es, hay tres factores del amor, tres claves del amor. Siempre hay más, pero yo voy a mencionar tres. El amor a los hermanos, el amor al prójimo y el amor a los enemigos. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos del amor. Dios no nos exige más de lo que podemos. Por ejemplo, la Biblia dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Mire que no dice el que no ama a su enemigo. Dios entiende que hay niveles. El primer nivel, el más fácil, es amar a un hermano. Correcto. ¿Cómo no vamos a tener amor por un hermano si los hermanos son unos santos? Sí, debemos amar a los hermanos. Es correcto. De hecho, bueno, en el tema, cuando esa analogía que se torcían los ojos y ese tema, hay que aclarar también que los que estamos en la iglesia no somos exceptos a tener conflictos, a tener desacuerdos, porque van a haber personas que nos ven y van a decir, no, que están en la iglesia y cómo se van a torcer los ojos. Hombre, también somos seres humanos. Sí, a veces hay problemas, dificultades. Pero es que una cosa es tener dificultades, choques, roces normales, y otra cosa es odiarnos. Correcto. Eso es otro nivel. Odio sí ya no. Del amor. Odio sí no tenemos. Tenemos que amar al hermano. Correcto. Así con nuestros defectos y todos nos amamos. Así es. Nos así soportamos. La Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. No solamente yo me soporto, porque a veces pienso que soporto a todo el mundo, pero la gente también me soporta a mí. Cuando llego a la mesa del Señor, debo llegar a una mesa en comunión, en amistad. Si eso no está, estoy tomando la cena indignamente. Tengo que estar digno, que quiere decir que yo soy amigo. Ahora, esa mesa es una sola mesa. Es otro punto que debemos tocar. Pues, una sola mesa en el mundo. A pesar de que haya tantas mesas, al final es una sola. ¿Sobre qué base se toma la mesa del Señor? Sobre la base de la doctrina, porque la Biblia dice un Señor, una fe, o sea, una doctrina. O sea, que literalmente no es la mesa. No es la mesa. No es una mesa literal como esta, ¿no? Es una mesa mundial. Es una mesa mundial. Espiritual. Esa es la mesa del Señor donde todos tenemos acceso, donde somos llamados todos a recibir la mesa del Señor, donde todos los bautizados en el nombre de Jesús podemos participar. O sea, la pregunta es, no sé la iglesia pentecostal cómo lo toma, pero según la Biblia, una persona bautizada en el nombre de Jesús que venga de otra denominación, de otro país, puede tomar la cena con nosotros, porque la base en que nosotros tomamos la cena es por la doctrina. Correcto. Tenemos una fe, una sola doctrina, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre. Entonces,
esos vínculos, los 7 vínculos de la que están en Efesios que nos vinculan al mismo cuerpo. Somos un cuerpo, dice el apóstol. Un cuerpo. Entonces, este mismo cuerpo se sienta en una mesa para que el mundo sepa que somos uno. Que somos uno. Ahora, ¿qué pasa? La gente me pregunta a veces, ¿qué pasa con los cismas? Por eso que el Señor no es cismático. No hay razones para tener cismas. ¿Y qué es un cisma? Es cuando una persona se separa de la iglesia, del cuerpo de Cristo, por algún capricho personal o por alguna idea personal. Algún desacuerdo y decidió separarse. Entonces la gente dice, no, es un tema organizacional. Pues no es tan así. Yo no lo veo tan así. Bueno, ¿qué pasa con eso? Sí, porque es que lo que ocurre es esto, ¿verdad? Debe existir un asunto que se llama la ordenación histórica del ministerio. ¿Qué es la ordenación histórica del ministerio? Es como una genealogía. Una genealogía. Yo no me puedo autodenominar yo mismo pastor. La Biblia dice, lo que pasa es que hay personas en la iglesia que a veces tienen mucho conocimiento. Y usted sabe que la Biblia dice que el conocimiento envanece. Correcto. Pero el amor edifica. Cuando ya la persona tiene tanto conocimiento, empieza a pensar, oh, yo sé más que todo el mundo, yo sé más que los pastores, yo sé. Se siente, y entonces se mete en esa, la iglesia le reconoce que tiene el conocimiento, pero el ministerio es otra cosa. Es otra cosa. Sí, porque es que no solamente es conocimiento. Ser pastor nada más no es conocimiento. No es conocimiento, ni eso requiere predicación. muchísimas más cosas. Muchas cosas. Y la Biblia dice, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios mismo. No es que yo, porque tenga un don ministerial, tenga que ser pastor, necesariamente, no. Y Dios estableció un orden para que de los apóstoles en adelante fueran instituyendo discípulos y constituyendo los pastores. Correcto. A quien Dios ha llamado. Entonces, por decir algo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo instituyó a Timoteo instituyó otro pastor, y si siguiéramos la línea histórica, que desafortunadamente por las persecuciones y la guerra, pero estamos seguros que es así, llegamos al hermano Starris, el hermano Starris al hermano Larsen, el hermano Larsen al hermano Victoriano Verdugo, el hermano Eliseo Duarte, el hermano Eliseo y el hermano Victoriano al hermano Rugo, al hermano Silverio, y así esos pastores a la siguiente generación, y estos pastores a la siguiente generación. Entonces un pastor cualquiera puede decir, a mí me ordenó al ministerio el hermano Plutarco, el hermano Victoriano, o el hermano Eliseo, el hermano Larsen, y así hacia atrás hasta un apóstol. ¿Y qué pasa ahí cuando hay una separación de criterios y tal vez esa persona dice, no, yo voy a armar otra iglesia, por decirlo así, otra religión? Entonces está fracturando el cuerpo. Sí, es correcto. Entonces ya esa persona no tomaría la cena dignamente. No la está tomando dignamente, está rompiendo el cuerpo. Correcto. Está creando un cisma. Y a Dios no le gustan los cismas. Estos son los que causan divisiones, le dice el apóstol a Timoteo. Dice que se mantenga alejado de ellos. A esos evita. Correcto. Ya no hay comunión. Ya él no pertenece con nosotros, lo debemos evitar. A esos evita, a los que causan divisiones. Esos que causan divisiones y ponen una mesa, y ponen pan y vino, y pueden decir las mismas palabras que están aquí, y orar, pero y cantar los signos, pero esa no es la mesa del Señor. Esa no, porque solamente existe la mesa. La mesa del Señor. Ahora, es diferente si un ministro o varios ministros deciden o van a otro país o por alguna circunstancia le toca, o la iglesia pentecostal, por ejemplo, tomar la decisión de fracturarse en organizaciones más pequeñas. Pero el problema no es, digamos, la ventaja o digamos la diferencia es que estas personas están ordenadas ya en el ministerio. Sí, y que hay comunión. Y hay comunión. Exacto. Hay comunión. Que ya cuando se decide separarse, es que cuando hay una separación quiere decir que no hay comunión. No hay comunión. Cuando hay una separación por un desacuerdo, por algo, no hubo comunión, no soportó, no tomó las mejores decisiones. Entonces ya ahí, pues ya no hay comunión. Ya no está en la mesa. Es diferente cuando por algún tema organizacional la iglesia podría decir, vamos a darle una independencia, como hicieron los hermanos de Canadá, a la iglesia en Colombia, y nosotros nos independizamos de la iglesia de Canadá. Eso fue un tema organizacional, pero la comunión existe. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal de Dios.
aunque tenemos un sistema de organización diferente. Pero cuando una persona por un tema de algún capricho, alguna diferencia, se separa, puede ser ordenado por la iglesia, pero ya se separó, ya cercenó el cuerpo. Y peor aún cuando no ha sido ordenado. Correcto. Cuando él se autodenomina ese está peor. Ese está mucho peor, sí, porque nadie lo ha ordenado al ministerio. Entonces, ahora que tenga éxito, porque hay otro tema aquí, no tiene que ver con la cena, sí, no podemos tocar. Bueno, sí, vamos. Que tenga éxito, la gente dice, pero aluciendo a las palabras que dice los sacerdotes cuando Pedro sanó al cojo y dijeron, no, vamos a esperar a ver, porque si esto es de Dios permanece y si no es de Dios no permanece. Entonces la gente a veces piensa, si es de Dios, entonces la iglesia católica tiene 2000 años. Claro. Y ellos dicen, nosotros somos de Dios porque miren, 2000 años y hemos permanecido. Las puertas, y usan el versículo y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero es que 2000 años no es nada. Es que cuando la Biblia habla de permanecer, estamos hablando de la eternidad. La eternidad. ¿Dónde va a estar la iglesia católica en la eternidad? O sea, allá en la eternidad que nos vemos. Allá es que se puede saber quién permaneció y quién no. Correcto. Ay, si eso de Dios permanece, puede que permanezca aquí en la tierra. 100, 200, 50, 30, 1000 años, pero 2000 años. Es que aquí en la tierra nada permanece. Eso no significa nada todavía. Que tenga éxito, que se llenen las iglesias, que tengan mucho dinero, que mucha gente les llegue, eso no significa nada. En la eternidad que nos vemos. Si está en la eternidad es de Dios. Si permanece, cuando dice permanece es la eternidad. No acá, esto aquí es temporal. Correcto. Tenemos que salir de la temporalidad a la eternidad. Entonces, muy bien esa apreciación. Claro, entonces la gente a veces piensa, no, fulano de tal se separó de nosotros de la mesa, como estamos hablando de la cena, y le está yendo bien. Bueno, esperemos la eternidad. Correcto. Si allá está, quiere decir que eso era de... Entonces varios temas ahí. Primero, que es una celebración a la que debemos llegar dando gracias y debemos llegar con alegría, es una fiesta. Pero nos estamos acordando del Señor y diciendo que Él murió y que viene por nosotros en las nubes. Claro. Segundo, que el vino no es la sangre de Cristo, ni que el pan es el cuerpo de Cristo, que es una doctrina católica, que eso es un símbolo para nosotros. Le voy a decir algo, en los primeros siglos de la Iglesia Católica, en la Edad Media se asesinó a miles de hermanos por esa doctrina. Al hermano cristiano, habían grupos cristianos, ¿no? Antes de la Reforma Protestante, porque ese es otro tema, nosotros no somos de la Reforma Protestante. Siempre existió la Iglesia Apostólica de Dios, y ya está demostrado en los campos del norte de Italia, por allá del sur de Italia, en Francia, había grupos en las... O sea que nosotros no venimos de esa línea de Martín Lutero. No, nosotros no venimos de Martín Lutero, nosotros existimos desde siempre. Grupos pequeños desde Jesús, de los apóstoles, Señor, de Jesús. Esto es una iglesia apostólica, esta iglesia no pudo haber desaparecido, aunque la historia trata de desaparecernos. Lo de Martín Lutero y lo de las reformas protestantes es una iglesia católica reformada, pero esta es la iglesia apostólica. Correcto. Y esta iglesia siempre, y cuando quiera hablamos de eso, podemos traer todo eso acá y les traigo las historias. Sí, más adelante. Sí. Para que sepan que sí existió la iglesia apostólica toda la vida. Esta iglesia apostólica sufrió la persecución por el tema del vino y de la hostia. El hermano lo llevaban allá y le decían, diga que confiese que este es el cuerpo de Cristo, y el hermano negaba eso, es un símbolo, y lo pasaban allá a la hoguera. Entonces es importante que nosotros defendamos nuestros principios. Correcto. Y tenemos que volver por ejemplo, un hermano no puede decir, usted no puede creer esto, el que bebe mi carne y come mi sangre en mí permanece y yo en él. Y uno a veces ve que hacen alusión a tomar la Santa Cena. Él dice, no, si usted no toma la Santa Cena se puede apartar, pero no tiene sentido. No. Yo conozco gente que ha tomado la Santa Cena y se aparta. Eso no le da garantía de nada. Entonces, la Biblia es verdad. Entonces, o la Biblia no está diciendo lo cierto ahí, o nosotros lo estamos interpretando mal. O sea que nosotros no la estamos interpretando bien. bien. Porque la Biblia siempre va a decir la verdad. Correcto. No estamos interpretando bien. Entonces, ¿qué pasa si así fuera, todos los que tomamos la Santa Cena permaneciéramos siempre en la iglesia? Entonces, cuando dice el que bebe mi sangre y come mi carne, no se refiere a la Santa Cena. Entonces tendríamos que entrar en el otro tema. ¿Qué es beber la sangre de Cristo y qué es comer su carne? Porque mi carne es verdadera comida. Y tendríamos que ir por allá a Deuteronomio, donde dice, yo te afligí y te hice pasar por necesidad, pero luego te sacié con un pan que descendía del cielo. La palabra de Dios. Y dice,
para que aprendas, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo en el que Cristo le dice a Satanás. Ese es comer ese es comerla el cuerpo de Cristo. Ese es comer del cuerpo de Cristo. De la carne. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cristo le dice a Satanás lo mismo. Escrito está allá en Deuteronomio. Entonces, ¿qué es comer mi carne? Es comer la palabra. Dice que dulce al paladar. Es como una miel. Entonces la palabra, mi carne es verdadera comida. Entonces una persona que sí come de la palabra de Dios, que sí se alimenta de la palabra de Dios, que oye la palabra de Dios y la hace, permanece en Él y Él y Cristo en Él. Y el que bebe mi sangre también permanece en Él y Cristo en Él. Eso. Referente al tema que estamos tocando, bueno, hay muchas personas que... Yo creo que hay muchas personas que tienen esta duda. El tema de tomar la Santa Cena. Yo veo un comentario la otra vez. Veo un comentario acerca de una mujer que no se había casado. O sea, ella era bautizada, pero estaba viviendo en adulterio. O sea, no se había casado con... Fornicación. En fornicación. No se había casado con el cónyuge, con el marido. O sea, casado con el marido. Y decía ahí en el comentario, el pastor no me deja tomar la Santa Cena. Pero ella lo decía enojada. Sí, enojada en el comentario que yo vi, ¿no? Entonces, hay que explicar por qué ese tipo de personas pueden o no pueden tomar la Santa Cena. Claro que no puede. Claro que no puede, porque la persona para tomar la Santa Cena, el mismo apóstol Pablo también lo dice. O sea, la persona tiene que estar en comunión con Dios. Y el Correcto. pecado rompe la comunión con Dios. Ahí está claro. Eso está clarísimo. Entonces, si no estamos en comunión con Dios, pero hay un texto muy hermoso que está en Juan y dice que debemos andar en luz. Entonces, a nosotros nos gustan los versículos cortos, muchos. Pero por alguna razón. no leemos todo el No leemos capítulo. los capítulos. Pero no, voy a poner un ejemplo. Nos gusta el versículo que dice: el trabajo del Señor no es en vano. Porque el trabajo del Señor no es, pero el versículo no es. El versículo dice: está firmes y constantes. Y hay dos. Creciendo en la obra del Señor siempre, 3, 4. Creciendo y siempre, firme y constante, que denota casi lo mismo, ¿no? Dice: porque el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el trabajo en el Señor no es en vano, no significa que el Señor a todo el mundo le va a pagar. Sí, correcto. La persona tiene que estar firme, constante y creciendo en la obra. Entonces, el tema de la comunión dice que si estamos en luz como Él está en luz, mire. A nosotros nos gusta el versículo que dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero el versículo dice sí: si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces hay como unos requisitos previos para que podamos acceder inclusive al perdón de nuestros pecados. Sí, porque es que esto también es una celebración solemne, algo muy, muy sagrado, que debemos... Como todo lo que hay en la iglesia. Bueno, siempre preferiblemente, como usted dijo, vino, ¿no? Sí, claro. Pero haciendo alusión a esto, que algo muy sagrado, que algo muy solemne, no quiere decir que porque se tome un jugo, obviamente rojo, para hacer referencia a que sea como tipo sangre, ¿no? Pero no es la sangre, ¿no? Hay que aclarar eso, para que sea alusión, porque alusión. Es tipo. Es un tipo, sí. Es un tipo, no es más nada. Porque si no fuera vino, por lo menos debiera ser un jugo de uvas. Es correcto, para que sea alusión como que a lo que es maltratada, la uva pisada y ese tema. Pero yo hablaba con alguien y me decía, no importa, lo importante es cómo vaya la persona a tomar la Santa Cena y con el conocimiento adecuado de lo que va a hacer. ¿Sí me voy a entender? Claro. Porque puede que tome vino y que sea pan sin levadura y todo bien. Un ritualismo. Sí, pero si no está en comunión, si no está en santidad, entonces ¿qué? No funciona. No funciona. Ahora, la persona tiene, el apóstol dice que se examine cada uno. Yo siempre he podido predicar ese tema, me da mucha risa también. Siempre le digo, ¿qué sucedería si no examinémonos? Bueno, examinémonos. ¿Qué vamos a encontrar si nos examinamos? Siempre vamos a encontrar que no andamos bien, que algo falta en nuestra vida. Porque estamos en la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, pero siempre ensuciamos nuestro Pero lo importante es que la sangre lo reconozcamos. de Jesús nos limpia.
Mire, y hay que tener mucha fe en eso. Es que el tiempo no nos bastaría para ir hacia atrás. Antes de la cena, Jesús toma un balde, una toalla y se sienta en un banquito y coge los pies de Felipe y los empieza a lavar. Los lava. Y los lava y los seca con la toalla, y allá van del otro. Y Pedro, cuando ve eso, se pone de pie y dice: jamás me lavarás. ¿Cómo se le ocurre? Jamás, eso no voy a permitir que tú me laves los pies. Porque Pedro sabe de que este es el creador del universo. ¿Cómo Me va a lavar los pies a mí. Jesucristo está enseñando dos cosas ahí. Humildad. Van a tomar la Santa Cena. Ojo con ese. Ese es un antes. Sí. Entonces, Jesucristo está enseñando dos cosas. Humildad, y está enseñando que los pies del discípulo se ensucian en el camino. Entonces, el Señor le dice: si no te lavo los pies, y para los que nos están viendo, que algunos son estudiosos, ya pueden entender de qué se trata. Si no, porque nosotros caminamos en el mundo, y por ende, por mucho que querramos, no estamos metidos en un monasterio, sino que afuera, nuestros pies se contaminan. Si no te lavo los pies, no tienes derecho conmigo, ni parte ni suerte en el resto. Y Pedro, que es tipo inteligente, no se para y dice: no solamente los pies, Señor, sino todo, lávame todo, báñame en completo. Pero el Señor le dice: no, solamente los pies, porque ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Correcto. Entonces, ¿qué significa esa limpieza de los pies? Siempre debemos ir a Jesús, nosotros que estamos limpios por la palabra, que tenemos la fe que Dios nos ha santificado, que por la fe de Dios entramos al lugar santísimo. Siempre debemos llegar a que nuestros pies sean limpios, confesar nuestros pecados, nuestras inclinaciones, nuestros pensamientos, para que Dios limpie nuestros pies que se han ensuciado en el camino, para poder sentarnos en la mesa con Él. Luego que se lavaron los pies, todos se sentaron, porque es necesario que tengamos los pies limpios. Correcto. Para que se pueda entonces decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que hacer un plan. Por eso es que es bueno que la iglesia no tome a la ligera la Santa Cena cada 8 días para que las personas. Pero sí, yo personalmente quisiera que se hiciera cada 6 meses. Pero ya eso es como un gusto personal. Es un asunto del pastor, sí. Cada pastor toma sus decisiones. Pero sí, la iglesia debe estar. Ahora, si no hacemos cada 6 meses, nosotros deberíamos estar limpiando nuestros pies cada día. Porque nosotros no nos preparamos para la Santa Cena, sino para la venida del Señor. Correcto. Y si no estamos listos para tomar la Santa Cena, mucho menos para irnos para eso. Pero también a veces falla la fe, porque es que a veces ocurre con nosotros que nos falla la fe. Entonces todo el mundo se examina a sí mismo a ver cómo está, y la gente empieza a verse demasiado mal y no tiene confianza, fe en el perdón, en la sangre de Cristo, en los recursos que hay para el cristiano. Entonces la persona se descalifica a sí mismo. Y si la persona se descalifica a sí mismo y no cree que es salvo, no será salvo. Porque para ser salvo, lo primero que se necesita es la fe. Así es. Entonces, la persona tiene que pensar en los recursos, porque la Biblia dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis. El objetivo es ese, ¿no? Por supuesto. Pero si alguno ha cometido un pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces la persona debe llegar ante Cristo, hacer su examen, limpiar sus pies, acercarse a la comunión de los santos y llegar a la mesa del Señor con alegría, con devoción, pero con alegría, con satisfacción, con gozo, con acción de gracias. Y esto redundará en una bendición tremenda. Con esperanza, con todo. Con esperanza de que todo va a cambiar y va a mejorar. Y además de eso nos junta, dice el pan la copa que bendecimos es la copa de la comunión. Y al estar en la comunión, por eso es que tomar la copa es tomar la comunión de los santos. Por eso les dice: no, yo desde mi casa veo el culto, no es lo mismo. O yo desde aquí oro, ahora que hay la virtualidad, es bueno estar en comunión con los santos. Es verdad. Otra cosa, cuando se habla de, también en el tema de, cuando Pablo le dice a los corintios, que el que tome la cena indignamente atraerá así para sí enfermedades, juicios, hasta la muerte. Sí, entonces, eso en nuestra actualidad, ¿dónde lo podemos ubicar? No, han sucedido casos. Literalmente, ¿sabes que la Biblia primero hay que tomarla literalmente? Correcto. No podemos, cuando la Biblia dice una cosa,
quisiéramos buscarle la vuelta por acá, pero ahí está claramente, eso Así está claro, eso está ahí, es literal. Significa que una persona que no ha discernido, no ha pensado, no ha discernir es pensar, es evaluar bien el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y se acerca a la mesa de cualquier situación con un espíritu tal vez equivocado, puede atraer hacia sí algún problema espiritual y físico. Enfermedades. Sí, totalmente. Pero también puede ser desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual. Lo mejor es... Ahora, cuando el apóstol dice que se examine cada uno, nunca dice, si tú se pide la Biblia, no dice que no tome la cena. Tú te vas a examinar y vas a encontrar cosas malas. Entonces luego dice que tú al examinarte disciernas bien lo que está pasando. Y dice, ahora sí, dice, tome así, o sea, tómala, pero tienes que examinarte, encontrar la falla, confesar tu falla ante Dios, ir, limpiar tu situación, procurar un cambio y tomarlas. Y ahí sí tomarlas. El apóstol no dice, ahora si tú piensas continuar en lo que estás, entonces sí no deberías acercarte a la mesa, pero si tienes el deseo de mejorar, de discernir tu situación y cambiarla, solamente esa intención para mí es válida. Entonces el apóstol dice, ahora sí tomes. Hermano Samuel, ya para despedirnos, un consejo a esos jóvenes, porque nos ven muchos jóvenes, a esos jóvenes y a esos hermanos, aunque no sean jóvenes, nos ven un consejo o un versículo, algo que usted diga, esto les va a servir en su vida. Es fundamental para el joven, para el cristiano en general, pero muy fundamental la oración. La oración. Sí, orar sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. A veces no se saca el tiempo adecuado para orar. Hay que orar. Jesucristo dijo claramente, estamos hablando de la efectividad de la palabra y de la literalidad. Orad para que no entréis en tentación. Con todos los problemas que nosotros tenemos, del tipo espiritual del pecado, se han basado en una vida floja en oración. Si hubiésemos tenido una vida más firme en oración, tendríamos mejores resultados. Hay gente que no ora y se porta bien, eso es un tiempo. Por la moral, los principios que le ha enseñado, algunas barreras que tiene, todas esas barreras se van destruyendo. Pero lo que sí no se puede, no destruirá jamás la moral es la oración. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, orad para que no entréis en tentación. Pero si dedicamos tiempo a todo menos a orar, tenemos que orar más. Y la Biblia también dice, todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si usted siembra para la carne, lo que sembrar para la carne ya es un listado grandísimo, meter en nuestra vida, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra mente, algún día eso va a dar resultado, y es la iniquidad. Pero si siembras para el espíritu, que es orar, buscar de Dios, leer la Biblia, ver este tipo de programas, entonces recogerás vida eterna. Correcto. Entonces el consejo que siempre doy y me doy a mí mismo es un poco más de oración. Más oración. Jesucristo reprocha y dice, ¿no habéis podido durar ni una hora? Imagínate. Lo básico, imagínate. Entonces por ahí deduce nuestros problemas. Todos nuestros problemas empiezan a tener otro tipo de solución si nosotros dedicamos más tiempo a la oración. Así es. Bueno, hermano Samuel, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Y bueno, yo aprendo con cada persona que me siento, yo aprendo, y eso es lo que me gusta de este tipo de programas, de este tipo de entretenimiento, por decirlo así, claro. Que es eso, aparte de que llevamos conocimiento a aquella persona que nos ven, yo también me alimento de esa persona que se sienta al lado y charla conmigo. Y hay cosas que no tenemos, que no las sabemos todas, ¿no? Correcto. Entonces, muchas de las cosas que dijimos, traté de hacer la salvedad cuando dije para mí, cuando la Biblia lo dice, somos claros en decir la Biblia lo dice, pero cuando hay algún tipo, decimos para mí, yo creo, yo pienso, ya es una opinión personal. Correcto. Todos los que ven pueden tener su opinión personal, pero recuerden, como iniciamos, ninguna palabra es de interpretación privada. Correcto. Sino que si yo solamente yo estoy entendiendo algo y los demás no lo entienden, tengo que revisar estoy errado. qué está pasando, porque esto todos deberían entender lo mismo. Así hasta es. que todos lleguemos a un mismo conocimiento. Así la es. unidad de la fe. La unidad de la fe es unidad en la forma en que creemos. Correcto. Eso es la unidad de la fe. Bueno, Samuel, gracias y esperamos tenerlo nuevamente. Sí, señor.
Bien.